Magnate dejó a su esposa sin herencia 3 años después. La vio con gemelos en una boda clásica elegante en su oficina. Desde el piso 50 de una torre de cristal, él observaba la ciudad con un gesto frío. El reflejo de las luces nocturnas bailaba sobre sus ojos, pero nada lograba enternecerlos. Sus manos acariciaban el borde de un whisky carísimo, y cada sorbo era una celebración silenciosa de su triunfo. Alejandro, la junta directiva está lista para mañana, dijo su asistente con voz nerviosa, sabiendo que un error frente a él podía costarle el empleo. Él asintió con indiferencia, sin siquiera apartar la vista del horizonte. Diles que estaré allí. Que tengan preparado todo. No tengo tiempo para mediocridades. Ese era Alejandro, un hombre que no aceptaba fallas, que medía el valor de las personas por lo que podían ofrecerle, nunca por lo que eran. Había convertido la vida en un tablero de ajedrez, y él, convencido de ser el rey absoluto, movía las piezas a su antojo. En las fiestas de la alta sociedad, su presencia imponía respeto. Vestía trajes hechos a medida, sus relojes valían más que un año de trabajo de 100 obreros, y su sonrisa era tan calculada que pocos podían notar el vacío detrás de ella. Todos lo buscaban, políticos, empresarios, inversionistas. Y él se dejaba rodear, como un sol al que todos deseaban acercarse, sin saber que podían quemarse con su soberbia. Pero en la intimidad de esas noches de lujo, cuando la música se apagaba y las risas quedaban lejos, Alejandro se encontraba solo. No lo admitía, ni siquiera para sí mismo, pero la soledad era un espectro que lo visitaba en cada silencio. Sin embargo, él lo ignoraba, convencido de que el poder lo compensaba todo. En una de esas reuniones exclusivas, alguien le preguntó, Alejandro, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Él levantó su copa, miró alrededor con arrogancia y respondió con voz firme, el secreto es no dejarse arrastrar por las emociones. Quien se deja llevar por sentimientos está condenado al fracaso. Yo solo creo en los números, en las propiedades y en el poder. El resto es un juego para los débiles. Los asistentes aplaudieron, algunos por conveniencia, otros por miedo a contradecirlo. Nadie osaba cuestionar a un hombre que había construido un imperio de acero y concreto. Pero aquella respuesta, tan fría como un puñal, dejaba claro quién era Alejandro. Había enterrado su capacidad de sentir bajo toneladas de orgullo y ambición. En su mansión, decorada con mármol importado y cuadros de artistas famosos, la soledad se hacía aún más evidente. Las paredes eran testigos de su vacío, y aunque los pasillos estaban llenos de lujo, carecían de algo esencial, un calor humano que lo hiciera sentir vivo. Una noche, mientras recorría su enorme sala iluminada por candelabros, se detuvo frente a un espejo dorado. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre fuerte, impecable, pero con ojos cansados. Por un instante, se preguntó a sí mismo, ¿y si todo esto no basta? Sacudió la cabeza y se sirvió otra copa. No podía permitirse esas debilidades. La vida era para los que sabían ganar, y él había ganado todo. O al menos eso creía. Una tarde, mientras ordenaba la sala de su hogar, tomó entre sus manos una fotografía de su boda. Alejandro sonreía, con traje impecable y mirada orgullosa, mientras ella, con un vestido sencillo y lágrimas de felicidad en los ojos, lo abrazaba como si aquel instante fuera eterno. Isabella acarició el marco de madera y susurró con voz temblorosa, ¿dónde quedó ese hombre que me prometió que estaríamos juntos, sin importar nada? Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Clara, su amiga de la infancia, quien la visitaba a menudo para acompañarla en medio de tanta soledad. Isabella, dijo con dulzura, notando su tristeza, otra vez mirando fotos del pasado. Ella sonrió con esfuerzo. No puedo evitarlo, Clara. Yo lo amaba con todo mi ser. Creí que bastaría con entregarle mi corazón para que me viera como su compañera, no como un estorbo. Clara la tomó de la mano. Él nunca supo ver lo que valías. Tú soñabas con una familia, con un hogar lleno de amor. Y todavía puedes lograrlo, con o sin él. Isabella bajó la mirada. Tenía razón, pero dolía aceptar que el hombre al que había entregado su vida no compartía sus mismos sueños.
Alejandro vivía para el poder, mientras que ella anhelaba escuchar risas de niños corriendo por la casa, tardes de complicidad, abrazos sinceros. En más de una ocasión, había intentado hablar con él. Recordaba con claridad aquella noche, sentados frente a una cena que ella había preparado con cariño, mientras él apenas miraba los papeles de la empresa. Alejandro, le dijo con voz suave, ¿has pensado alguna vez en que podríamos formar una familia? Él levantó la vista un instante, arqueando una ceja. Isabella, ahora no es momento para eso. Mi empresa está en plena expansión, no puedo distraerme con esas cosas. ¿Esas cosas?, repitió ella, con un nudo en la garganta. Hablo de hijos, de nuestro hogar, de lo que prometiste el día que nos casamos. Alejandro dejó el tenedor en la mesa con brusquedad. Prometí darte estabilidad, Isabella. Y eso lo tienes. ¿No es suficiente? Ella sintió que el alma se le rompía en 1000 pedazos. ¿Cómo podía explicarle que el amor no se mide en mansiones ni en autos de lujo, sino en pequeños gestos, en miradas compartidas, en proyectos en común? Pero se contuvo. Sabía que discutir con Alejandro era como chocar contra un muro de acero. Después de aquella noche, comprendió que sus sueños de maternidad y ternura quedaban siempre en segundo plano frente al imperio que él construía. Sin embargo, Isabella no perdió la esperanza. Rezaba cada noche, pedía fuerzas para seguir creyendo que algún día él entendería. Dios mío, murmuraba al cerrar los ojos, si algún día me das un hijo, prometo cuidarlo con toda mi vida, aunque tenga que hacerlo sola. Los días pasaban y el vacío en su matrimonio se hacía más evidente. Alejandro llegaba tarde, siempre con olor a whisky y perfume ajeno, y ella lo esperaba en silencio, fingiendo no notar las miradas frías ni las palabras cortantes. Su amor era como una llama que intentaba resistir al viento de la indiferencia. Una mañana, al salir al jardín, Isabella contempló el cielo azul y sintió un presentimiento extraño. Era como si su corazón le anunciara que algo estaba por cambiar. Tomó aire profundamente y acarició su vientre sin darse cuenta, como si sus manos anticiparan un secreto que aún no conocía. En ese instante, una mezcla de miedo y esperanza la invadió. Tal vez sus sueños no estaban tan lejos, tal vez la vida aún tenía preparada una sorpresa, aunque Alejandro no lo supiera. Con lágrimas en los ojos, se prometió a sí misma que, sin importar lo que ocurriera, nunca renunciaría a su deseo de dar amor. Porque si había algo que la definía, era su capacidad infinita de entregarse, incluso en medio de la soledad más cruel. Planeado. Alejandro había organizado una de sus reuniones de negocios disfrazadas de fiestas, esas en las que el poder se mezclaba con copas de vino y miradas calculadas. Isabella, con un vestido sencillo que ella misma había elegido con la esperanza de agradarle, descendió las escaleras buscando su rostro entre los invitados. Lo encontró en un rincón, rodeado de hombres trajeados y una mujer que destacaba por su elegancia provocadora. Era Verónica, la nueva socia de uno de sus proyectos. Sus manos descansaban con demasiada confianza sobre el brazo de Alejandro, y su risa coqueta llenaba el aire como una puñalada en el pecho de Isabella. Ella se acercó despacio, tratando de mantener la calma. Alejandro, dijo con voz firme, aunque temblaba por dentro, ¿podemos hablar un momento? Él la miró como si su presencia fuera una interrupción indeseada. No ahora, Isabella. Estoy discutiendo algo importante. Verónica sonrió con malicia, deslizando su mirada de arriba a abajo sobre Isabella. Tranquilo, Alejandro. Seguro lo que ella tenga que decir puede esperar, susurró, casi como un veneno disfrazado de dulzura. La humillación quemó los ojos de Isabella, pero no respondió. Sabía que cualquier palabra suya sería tomada como un arrebato. Caminó hasta la terraza, buscando aire, con el corazón hecho pedazos. Minutos después, Alejandro se acercó. Cerró la puerta tras de sí y la observó con una frialdad que ella nunca había sentido tan de cerca. ¿Qué era eso tan urgente que no podías esperar?, preguntó, con tono impaciente. Isabella lo miró a los ojos, conteniendo las lágrimas.
Lo urgente es nuestro matrimonio, Alejandro. Lo urgente es que ya no me miras como antes, que te alejas cada día más. Esa mujer no es solo negocios, ¿verdad? Él apartó la vista, como si las luces de la ciudad fueran más interesantes que el dolor de su esposa. Isabella, no dramatices. Verónica es alguien útil para mis planes. Y si te incomoda, tendrás que acostumbrarte. Ella sintió que la voz se le quebraba, pero aún así habló. Yo te di todo, Alejandro. Dejé mis sueños, mis amigos, mi vida entera para estar contigo. ¿Y esto es lo que recibo? Una casa llena de extraños, una cama vacía, un esposo que ya no me reconoce. Él suspiró con fastidio. Lo que recibes es seguridad, comodidad y un apellido que muchos desearían. Deja de buscar problemas donde no los hay. Esa frase cayó como un balde de agua helada. Para él, su amor no era más que un contrato, una transacción sin alma. Isabella lo entendió en ese instante. Alejandro no pensaba cambiar. Y lo peor estaba por llegar. Días después, la llamada de un abogado lo confirmó todo. Isabella fue citada a la oficina legal de la familia Montiel. Allí, sentada frente a un escritorio imponente, escuchó las palabras que sellarían su destino. Señora Isabella, dijo el abogado con tono distante, por decisión del señor Alejandro de Montiel, usted queda fuera de toda herencia y beneficio patrimonial. Isabella se quedó en silencio, incapaz de reaccionar. ¿Cómo dice?, preguntó con un hilo de voz. El abogado ajustó sus gafas. Su matrimonio permanece, pero los bienes, las propiedades, la herencia, ya no le corresponden. El señor Montiel ha hecho nuevas disposiciones. Su corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar. Miró a Alejandro, sentado frente a ella, con el semblante más frío que nunca. ¿Eres capaz de hacerme esto?, susurró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Él la observó sin titubear. No tienes por qué dramatizar. Esto es lo mejor. No puedes depender de mi fortuna, Isabella. Aprende a vivir sin ella. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Nuestro futuro?, preguntó, al borde del llanto. Nuestro futuro ya no existe, respondió él, con una dureza que le atravesó el alma. Tú no encajas en mi mundo. La sala se volvió un eco de silencio. Isabella, destrozada, se levantó con dificultad. Apenas podía sostenerse en pie. No tienes idea de lo que estás perdiendo, Alejandro. No es dinero, no son propiedades, soy yo. Y algún día lo lamentarás. Él no respondió. Solo se quedó allí, inmutable, mientras ella salía de la oficina con el corazón hecho cenizas. Aquel fue el día en que Isabella murió por dentro, pero también el día en que, sin saberlo, empezó a renacer. Porque la vida ya estaba gestando dentro de ella la semilla de algo que ni todo el poder del magnate podría destruir, dos pequeños corazones que latían con fuerza, esperando nacer. Se apoyó contra la pared de un callejón cercano, intentando recuperar la respiración. Su mano, que instintivamente se posó sobre su vientre, temblaba. No podía permitir que nadie supiera, ni siquiera Alejandro, porque la sola idea de enfrentarlo con esa noticia la llenaba de una mezcla de miedo y dolor. Él ya había demostrado que no podía amarla, que su corazón estaba blindado contra todo lo que no fuera su poder y su ambición. Isabella, ¿qué voy a hacer?, susurró para sí misma, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. ¿Cómo voy a cuidar de este niño sola? Su amiga Clara, que siempre estaba atenta, llegó poco después. Al verla, corrió a su lado y la abrazó con fuerza. Isabella. ¿Qué pasó?, preguntó, notando el pánico en sus ojos. Ella la miró, intentando sonreír con fuerza que no sentía. Me dejó sin nada, Clara. Sin dinero, sin futuro, la voz le temblaba. Y, estoy embarazada. Clara la tomó de la cara, obligándola a mirarla a los ojos. Isabella. Eso no es el fin.
No tienes que rendirte. Este bebé es tu esperanza. Tu vida no termina aquí, aunque Alejandro haya sido cruel. Isabella cerró los ojos y apoyó la frente contra el hombro de Clara. No sé si podré. No sé si seré suficiente, susurró, mientras la desesperación amenazaba con ahogarla. Eres más fuerte de lo que crees, replicó Clara con firmeza. Y este bebé te va a dar fuerzas que ni siquiera imaginas. Alejandro puede quitarte todo lo material, pero no puede tocar tu amor ni tu capacidad de luchar. Esa noche, Isabella se sentó en su pequeña habitación, la luz de una lámpara tenue iluminando su rostro. Su vientre se movía ligeramente, y ella sintió por primera vez una mezcla de temor y amor absoluto. Las preguntas la abrumaban: ¿cómo criaría a su hijo sola? ¿Cómo enfrentaría un mundo que parecía dispuesto a aplastarla? Al día siguiente, con el corazón latiendo rápido y la mente en un torbellino de incertidumbre, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tomó un cuaderno viejo, se sentó frente a la ventana y empezó a hacer planes. Necesitaba un trabajo, un lugar seguro, y sobre todo, necesitaba fuerza. Cada palabra escrita era un recordatorio de que su vida no estaba completamente perdida. En su primer intento de trabajo, se presentó en una pequeña cafetería del barrio. La propietaria, una mujer de mirada cálida llamada Doña Elena, la recibió con curiosidad. ¿Busca empleo, hija?, preguntó mientras Isabella bajaba la vista, insegura. Sí, necesito trabajar y cuidar de mi bebé, dijo con voz baja, pero llena de determinación. Doña Elena la miró con una mezcla de compasión y respeto. Si puedes con esto, vas a poder con todo, dijo. Empieza mañana, a primera hora. Isabella salió de allí con una chispa de esperanza que hacía semanas no sentía. Sabía que sería difícil, que las noches serían largas y los días agotadores, pero también comprendió que el mundo seguía girando, incluso para quienes han sido abandonados. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, era un acto de valentía. Mientras caminaba de regreso a su pequeña habitación, la ciudad parecía más amable, aunque todavía llena de sombras. Se detuvo frente a un escaparate y observó su reflejo, una mujer cansada, con ojos que habían llorado demasiado, pero también con un brillo nuevo. Ese brillo era la promesa de no rendirse. Esa misma noche, mientras se recostaba, sintió por primera vez un movimiento en su vientre. Los pequeños latidos de su bebé, que nadie más conocía, le dieron una fuerza que ni ella misma esperaba. Susurró al silencio: no te dejaré solo, te prometo que te daré todo lo que yo no tuve. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo y preparación. Isabella aprendió a equilibrar cada esfuerzo, desde preparar café y servir mesas, hasta guardar monedas para comprar pañales y ropa. Cada sacrificio se convirtió en un acto de amor silencioso, una declaración de que ni Alejandro ni nadie más podría arrebatarle la dignidad ni la esperanza. Y aunque cada noche llegaba agotada, se recostaba junto a la ventana y miraba las estrellas, pensando en lo irónico de la vida. Mientras Alejandro celebraba su poder y riqueza, ella descubría la verdadera fortaleza que nace del amor y la resiliencia. Su hijo, aún no nacido, se convirtió en su razón para seguir adelante, en la chispa que iluminaba los días más oscuros. Sin embargo, mientras Isabella luchaba por construir su mundo, Alejandro seguía ignorando que la vida había sembrado una verdad que él jamás había previsto. Un secreto que en pocos meses cambiaría no solo su percepción del poder, sino la manera en que la vida misma le cobraría cada egoísmo, cada desprecio, cada decisión que la había dejado sin herencia y sin amor. Porque en el corazón de Isabella, mientras la tristeza aún dolía, también comenzaba a nacer la esperanza más grande, la certeza de que lo que él había destruido no podía vencer lo que ella estaba dispuesta a crear, ni siquiera con sus riquezas ni su arrogancia. Una mañana, mientras barría el pequeño patio de su hogar, Clara se acercó con una bolsa de provisiones que había conseguido en la iglesia del barrio. La luz del sol iluminaba su rostro, pero no podía borrar la sombra de preocupación en sus ojos. «Isabella», dijo Clara con suavidad, «¿cómo te sientes hoy?». Isabella suspiró, dejando la escoba a un lado y apoyándose contra la pared. «Cansada, Clara, más de lo que pensé que podía estar».
pero también siento que debo hacerlo. Por él, por los dos. Se llevó la mano al vientre, acariciando suavemente la curva que empezaba a formarse. No puedo fallarle. Clara la miró con admiración y un nudo en la garganta. Nunca he visto a alguien tan valiente. Lo que estás haciendo no tiene precio, Isabella. Incluso cuando el mundo parecía haberte quitado todo, tú sigues luchando. Isabella sonrió con esfuerzo, pero sus ojos brillaban con determinación. No es valentía, Clara. Es amor. Amor por lo que aún no ha nacido. Por él y por mí. No puedo esperar que Alejandro cambie, no puedo depender de que el mundo me devuelva lo que perdí. Debo reconstruirlo todo desde cero. Esa tarde, mientras el viento movía suavemente las cortinas, Isabella se sentó frente a un cuaderno viejo y comenzó a escribir. Cada palabra era un plan, un proyecto, un sueño que antes había dejado de lado. Decidió que trabajaría duro para asegurar un hogar seguro, aprendería oficios que nunca había considerado, y sobre todo, enseñaría a su hijo los valores que ella había aprendido a base de dolor, dignidad, amor propio y resiliencia. En la cafetería donde comenzó a trabajar, cada día era una prueba. Los clientes exigentes, las largas horas de pie, los comentarios despectivos de algunos compañeros que no entendían la situación, todo eso se convirtió en un entrenamiento silencioso, que templaba su carácter y le recordaba que nada en la vida se obtiene sin esfuerzo. Un día, mientras limpiaba mesas, un hombre mayor se le acercó con una mirada de curiosidad y simpatía. «Joven, veo que trabajas con mucho empeño», dijo. «No muchos tienen esa determinación». Isabella levantó la vista, sorprendida. «Hago lo que debo para salir adelante», respondió con sinceridad. «No me queda otra». El hombre asintió, como si comprendiera algo que nadie más veía. «No es solo esfuerzo, es coraje. No dejes que la vida te doblegue, niña. Algunos lo intentan, pero pocos logran resistir como tú». Esas palabras se grabaron en su corazón. Cada día que pasaba, cada sacrificio que hacía, cada sonrisa que obligaba a surgir a pesar del cansancio, era una afirmación silenciosa de que no se rendiría. Por la noche, cuando regresaba a su modesto hogar, se sentaba junto a la ventana, mirando el cielo estrellado y susurrando a su hijo aún no nacido: «Te prometo, pequeño mío, que nunca te faltará amor, nunca te faltará hogar. No importa lo que Alejandro o el mundo decidan, yo voy a cuidarte con todo lo que soy». Los movimientos del bebé, suaves pero constantes, parecían responderle. Cada patadita era un recordatorio de que no estaba sola, que la vida seguía adelante y que, a pesar de la traición y el abandono, el amor verdadero tenía la fuerza de transformar cualquier dolor. Isabella también comprendió que debía aprender a proteger su corazón. Alejandro ya no formaba parte de su presente, su abandono había cerrado una puerta, pero otra, más grande, empezaba a abrirse. Se rodeó de personas que la apoyaban, hizo amistades sinceras y aprendió a depender de sí misma. Cada decisión, cada esfuerzo, era un ladrillo que construía no solo un hogar físico, sino también un refugio emocional para su hijo y para ella. Una tarde lluviosa, mientras doblaba ropa limpia, Clara entró con un paquete de pañales y sonrió al ver la concentración en el rostro de Isabella. «Parece que tu hijo ya está creciendo fuerte, ¿verdad?», dijo, tocando suavemente el vientre de Isabella. «Sí», respondió ella, con una sonrisa melancólica pero firme. «Y yo también estoy creciendo con él. Cada día me siento más capaz, más fuerte. Alejandro pensó que podía destruirme, pero no sabe que el amor que siento por él me hace invencible». Clara la abrazó, y juntas compartieron un silencio lleno de complicidad y esperanza. Isabella sabía que los próximos meses serían difíciles. Había noches en que el miedo y la soledad la atacaban, noches en que dudaba de sí misma y de su capacidad para criar a su hijo sola. Pero también había días de descubrimiento, días en que su fuerza interior brillaba con claridad, días en que sentía que estaba haciendo lo correcto. El mundo había intentado derribarla, Alejandro había decidido ignorar su valor, pero Isabella estaba decidida a demostrar, primero a sí misma, y luego al mundo,
que la verdadera riqueza no estaba en las propiedades ni en las fiestas, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída, en la fuerza del amor y en la determinación de proteger a los que amas. Con cada paso, con cada sacrificio, Isabella estaba escribiendo el primer capítulo de una vida que no dependía de nadie más. Y aunque no lo sabía, aquel capítulo también sería la semilla de un futuro en el que Alejandro, algún día, descubriría que la verdadera pérdida no se mide en dinero, sino en corazones que se niegan a ser doblegados. El tiempo avanzaba, y mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales, Isabella se recostó un momento, cerró los ojos y murmuró: «No importa cuánto trate de olvidarme, pequeño mío, jamás dejaré de luchar por ti. Y algún día, Alejandro entenderá que lo que él perdió no tiene precio». Trabajaba largas jornadas en la cafetería, sirviendo mesas y lavando platos, y aunque la tarea parecía pequeña frente a la magnitud de lo que había perdido, Isabella la veía como un escalón hacia algo más grande. Sus manos estaban endurecidas por el trabajo, sus pies doloridos, pero cada moneda que lograba guardar era un triunfo silencioso. «Señora Isabella», dijo un cliente habitual, un hombre amable que notaba su esfuerzo, «siempre trabajas con tanta dedicación. Nunca había visto a alguien tan comprometido». Ella levantó la vista, mostrando una sonrisa cansada pero genuina. «Gracias, hago lo que puedo. Cada día es una oportunidad para seguir adelante». Por las noches, cuando regresaba a su hogar, se sentaba junto a la ventana y repasaba mentalmente los planes que había escrito en su cuaderno. Había decidido que nada ni nadie la volvería a controlar, que su vida dependería de su fuerza y de su amor por su hijo. Cada decisión que tomaba, cada esfuerzo que hacía, era una construcción silenciosa de su futuro. Una tarde lluviosa, mientras doblaba ropa y su vientre ya era notable, Clara entró corriendo con un paquete de ropa nueva para el bebé. «Isabella, mira lo que conseguí para él», exclamó, con ojos brillantes de emoción. Isabella la abrazó, sosteniendo el paquete contra su pecho. «Gracias, Clara, no sé qué haría sin ti». Una lágrima recorrió su mejilla. «A veces siento que todo esto es demasiado, que no voy a poder con todo». Clara la miró con firmeza, sosteniéndola por los hombros. «No lo dudes ni un segundo. Eres más fuerte de lo que crees. Cada día que te levantas y luchas, le estás enseñando a tu hijo lo que significa el amor verdadero y la resiliencia». Isabella asintió lentamente, sintiendo un nudo en la garganta. Cada palabra de Clara era un recordatorio de que no estaba sola, aunque el mundo pareciera haberla abandonado. Cada desafío, cada mirada de indiferencia de quienes la rodeaban, se transformaba en un combustible silencioso que alimentaba su determinación. Pasaron los meses, y con ellos llegaron los cambios en su cuerpo y en su mente. Isabella aprendió a equilibrar el trabajo con el descanso, a reconocer la importancia de cuidar de sí misma para poder cuidar a su hijo. Cada noche, al recostarse, hablaba con él, le contaba historias, le prometía un futuro lleno de amor y seguridad, y aunque aún no podía ver su rostro, ya sentía que su presencia le daba fuerzas para continuar. «Prometo cuidarte, pequeño», susurraba mientras acariciaba su vientre. «Nada ni nadie nos separará, y aunque papá no esté aquí para ayudarte, yo estaré siempre». Cada movimiento del bebé respondía a sus caricias, como si entendiera que su madre estaba construyendo un mundo para él desde la nada. Esa conexión silenciosa se convirtió en el refugio de Isabella, el recordatorio de que, a pesar de la traición y la pérdida, existía un amor que no dependía de Alejandro ni de nadie más. El tiempo pasó y los meses de embarazo se convirtieron en un entrenamiento constante. Isabella aprendió a levantarse antes del amanecer, a trabajar largas horas, a ahorrar cada moneda y a planear cada paso con precisión. Cada obstáculo era un desafío que enfrentaba con determinación, y cada pequeño triunfo se celebraba en silencio, mientras acariciaba a su hijo. Una tarde, mientras reorganizaba la habitación que había preparado para el bebé, Clara se acercó y la observó con un brillo de orgullo en los ojos. «Isabella, has hecho tanto en tan poco tiempo. Mira todo lo que has logrado». Se detuvo y tomó sus manos. «Eres increíble». Isabella suspiró, con una sonrisa mezcla de cansancio y satisfacción.
No lo siento increíble, Clara, solo siento que no puedo fallarle. Cada día es por él. Cada sacrificio, cada lágrima, es por él. Clara sonrió y la abrazó de nuevo. Y estás haciéndolo. Él tendrá la madre más fuerte y valiente del mundo. Mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Isabella se recostó junto a ellas y cerró los ojos. Recordó cada humillación, cada rechazo de Alejandro, cada instante en que había sentido que la vida la derrotaba. Y luego recordó el movimiento de su hijo dentro de ella, suave pero constante, recordándole que había algo por lo que valía la pena luchar. No importa cuánto trate de destruirnos, pequeño mío, susurró con voz firme. Aquí estamos, y aquí seguiremos, juntos. Nadie podrá arrebatarnos nuestro amor ni nuestra dignidad. El futuro todavía era incierto, pero Isabella había aprendido algo invaluable, incluso en la adversidad más cruel. Cuando la vida parecía haber cerrado todas las puertas, era posible construir un hogar y un destino con amor, determinación y esperanza. Y cada día, mientras los gemidos de la ciudad le llegaban a través de la ventana, sentía que la fuerza que la mantenía en pie no era la riqueza, ni la fama, ni el apellido de Alejandro, sino el amor puro y profundo que la conectaba con su hijo y consigo misma. Hola, mis amores, susurró, la voz quebrada por la emoción. Soy yo, su mamá. Estoy aquí, y nunca los dejaré solos. Uno de los bebés abrió los ojos por un instante y fijó su mirada en Isabella, como si reconociera la voz que había escuchado durante meses desde su vientre. Su corazón se aceleró, y un nudo en la garganta le impidió hablar por unos segundos. El otro gemelo, aún dormido, movía las manitas, y ella lo abrazó con ternura. Clara, que estaba a su lado desde el principio, la observaba con una mezcla de orgullo y emoción. Isabella, son perfectos, dijo, con la voz temblorosa. Nunca he visto un amor tan grande en alguien como el tuyo. Isabella la miró, intentando sonreír entre lágrimas. Son mi fuerza, Clara, mi razón para seguir adelante. Todo lo que he pasado, todo el dolor, ahora tiene sentido. Por ellos, voy a luchar, voy a protegerlos. Nada ni nadie nos va a separar. Con el paso de los días, los gemelos se convirtieron en el centro de su mundo. Cada movimiento, cada sonrisa y cada pequeño llanto llenaban la casa de vida y esperanza. Isabella aprendió a interpretar sus necesidades con instinto, a leer sus señales y a anticipar sus emociones. Cada noche, mientras los acunaba, les hablaba de sueños y futuros que les prometía, dibujando con palabras un mundo seguro y lleno de amor. No teman, mis amores, susurraba mientras uno de ellos dormía en su pecho y el otro en sus brazos. Su papá los ha abandonado, pero yo jamás lo haré. Yo estaré aquí siempre, y no necesitan nada más que mi amor. A pesar del cansancio, Isabella encontraba fuerzas renovadas en la mirada de sus hijos. La rutina diaria de pañales, noches sin dormir y trabajo se transformaba en un propósito, en un recordatorio constante de que había algo por lo que vivir y luchar. Cada sonrisa de los gemelos era una victoria silenciosa sobre la traición y la injusticia que Alejandro había infligido. Clara se convirtió en su cómplice constante, ayudándola a organizar horarios, a preparar comida y a encontrar momentos de descanso. Una tarde, mientras sentadas en la pequeña sala, Clara le preguntó, «Isabella, ¿alguna vez piensas en Alejandro?» Isabella la miró con firmeza, acariciando a uno de los gemelos. «Pienso en él a veces, pero no como antes. Ya no es quien determina mi vida. Ahora mi mundo son ellos, mis hijos. Alejandro perdió su lugar hace mucho tiempo». A medida que los gemelos crecían, su parecido con Alejandro se hacía evidente. Los rasgos faciales, los ojos oscuros y profundos, la sonrisa leve, cada detalle le recordaba a ella lo cruel que había sido su abandono, pero también le daba una sensación extraña de poder, la prueba tangible de que, aunque él los negara, eran suyos. Un día, mientras los llevaba al parque, un vecino la observó con curiosidad. ¿Son gemelos? ¡Qué lindos!, comentó, sonriendo. Isabella se inclinó hacia ellos, abrazándolos con ternura. «Sí, son mi mayor tesoro.
Y aunque la vida no me haya dado mucho hasta ahora, estos dos son todo lo que necesito. El tiempo avanzaba y, con cada día, Isabella se transformaba. La mujer que había sido abandonada y herida ahora caminaba con seguridad, con la cabeza en alto y un brillo en los ojos que demostraba que su corazón seguía intacto y fuerte. Los gemelos no solo eran su alegría, sino también su motivación para seguir construyendo una vida digna, lejos de la indiferencia y la crueldad de Alejandro. Por las noches, cuando los acunaba y los miraba dormir, Isabella reflexionaba: ellos son mi legado, mi prueba de que puedo salir adelante sin depender de nadie más. Alejandro no sabe lo que ha perdido, pero yo sí sé lo que he ganado. La maternidad le había enseñado algo invaluable: el verdadero poder no estaba en el dinero ni en las propiedades, sino en el amor incondicional, en la capacidad de levantarse frente a la adversidad y en la fortaleza de proteger a quienes amas. Cada día que pasaba, Isabella sentía que su historia, aunque marcada por la traición, se convertía en un testimonio de resiliencia y esperanza. Una noche, durante una reunión de socios en el salón principal de la mansión, Alejandro se encontró con Verónica, la mujer que había sido su cómplice en negocios y en sus distracciones pasajeras. Ella notó un gesto de inquietud en su rostro y lo abordó con cautela. «Alejandro, ¿todo bien? Pareces distraído». Él la miró, sus ojos reflejando algo que rara vez aparecía, un atisbo de duda. «No es nada», respondió con frialdad. «Solo, a veces uno se pregunta si ha tomado las decisiones correctas». Verónica lo observó, arqueando una ceja. «¿Decisiones correctas?», repitió con cierto sarcasmo. «Supongo que te refieres a dejar a Isabella atrás». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez en años, las palabras Isabella y abandonar se mezclaban en su mente de manera inquietante. Había construido un imperio, sí, pero a un costo que nunca quiso medir: la pérdida de alguien que lo amaba sin condiciones. Esa noche, tras la reunión, se sentó en su despacho con la ventana abierta, mirando la ciudad iluminada como un tablero de ajedrez donde cada luz representaba vidas que seguían adelante, mientras él estaba atrapado en su propia soledad. Isabella susurró para sí mismo: «¿Dónde estás? ¿Qué habrá sido de ti?». No esperaba respuesta, pero la imagen de su esposa, joven y vulnerable, cruzando su mente, le arrancó un dolor que no sentía desde hacía años. Y luego algo lo golpeó aún más fuerte, una certeza silenciosa de que había dejado atrás algo invaluable, algo que el tiempo no podía devolver. Mientras tanto, en su modesto hogar, Isabella continuaba con su rutina. Aquella mañana había preparado el desayuno para los gemelos, quienes reían y jugaban con torpeza, llenando la habitación de vida. Clara llegó poco después y la observó con una mezcla de alegría y asombro. «Isabella, míralos. Están creciendo tan rápido, y tú también estás cambiando». Suspiró. «Se te nota más fuerte, más segura». Isabella los abrazó a ambos con ternura. «Sí», respondió con voz suave. «Todo este tiempo me enseñó que la verdadera fuerza no viene de afuera, sino de lo que uno tiene dentro. Y ellos, mis hijos, me han dado un motivo para seguir». Al mismo tiempo, Alejandro comenzó a escuchar rumores. En los círculos sociales, algunos vecinos comentaban sobre una mujer que trabajaba en un café, una mujer de porte noble a pesar de la sencillez de su ropa, y que tenía dos gemelos idénticos a él. Al principio lo ignoró, pensando que eran chismes sin importancia. Pero la curiosidad comenzó a crecer, y con ella una mezcla de miedo y sorpresa que no podía controlar. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, Verónica entró con cautela. «Alejandro, he oído algo. Algo sobre Isabella». Se detuvo, midiendo sus palabras. «Dicen que tiene gemelos, que podrían ser tuyos». El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. Cada palabra de Verónica era como un golpe directo a su orgullo. Su respiración se volvió rápida y tensa. «Eso no puede ser», dijo, con un hilo de voz. «¿Estás segura?». Verónica asintió, aunque con cierta vacilación.
Eso dicen los rumores. Pero lo que es seguro es que ella ha logrado salir adelante, con los niños. Una sonrisa leve y cruel apareció en su rostro. Ella prospera mientras tú no sabes nada de su vida. Alejandro cayó en un silencio profundo. La magnitud de lo que había perdido empezaba a hacerse evidente. Cada logro, cada fiesta, cada victoria en los negocios ya no tenía sentido sin el amor que había despreciado. Por primera vez, comprendió que su riqueza y su poder no podían comprar aquello que había abandonado, Isabella y sus hijos. Esa noche, solo en su despacho, Alejandro contempló la ciudad a través del ventanal. Sus manos se apoyaban sobre el escritorio, pero su mente volaba hacia la mujer que había dejado atrás. El miedo, la culpa y la curiosidad se mezclaban en un torbellino insoportable. ¿Qué estoy haciendo?, susurró con voz rota. ¿Cómo pude dejarla ir, y ahora enterarme de esto? Mientras tanto, Isabella, ajena a la tormenta que comenzaba a formarse en la vida de Alejandro, se sentó junto a los gemelos en el sofá. Observó sus pequeños rostros, escuchó sus risas y sintió una paz que no había experimentado en años. Los abrazó fuerte, como si pudiera transmitirles toda su fuerza y amor a través de un gesto silencioso. No importa lo que venga, mis amores, susurró. Pase lo que pase, siempre estaremos juntos. Nadie podrá arrebatarme lo que ustedes me han dado, la esperanza de un futuro mejor. Y mientras la noche avanzaba, los dos mundos, el de Alejandro lleno de poder y vacío, y el de Isabella lleno de amor y lucha, se acercaban lentamente hacia un punto inevitable, el momento en que la verdad de los gemelos saldría a la luz, y con ella, una confrontación que ninguno de los dos podría evitar. En ese mismo momento, Alejandro se encontraba en su oficina, pero su mente no estaba en los contratos ni en las cifras de negocios que lo rodeaban. Desde que había escuchado los rumores sobre los gemelos, una tormenta de emociones lo había desbordado: incredulidad, culpa, miedo y una atracción que no podía controlar hacia la mujer que había abandonado. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una copa de whisky, y sus ojos se perdían en la ciudad que brillaba como si nada de lo que él sentía importara. No puede ser, murmuró, casi para sí mismo. ¿Cómo es posible que? ¿Cómo pude ser tan ciego? Verónica, que entró sin hacer ruido, lo observó con atención. Alejandro, ¿estás bien?, preguntó, aunque sabía que cualquier respuesta sería incompleta. Parece que esto te afecta más de lo que imaginaba. Él se giró, y por un instante sus ojos reflejaron vulnerabilidad. Verónica, no entiendes, dijo, con voz tensa. No es solo ella, son los niños. Los gemelos podrían ser míos. Verónica tragó saliva, intentando medir sus palabras. Entonces, lo que escuchaste es cierto. Y tú, no sabías nada hasta ahora. Alejandro asintió lentamente, con la mirada perdida. No puedo creer que los haya dejado ir. No puedo creer que haya destruido algo tan, hizo una pausa, como si buscara la palabra correcta. Tan valioso. Mientras tanto, en la modesta casa de Isabella, ella acariciaba a los gemelos, observando cómo uno de ellos se encogía entre sus brazos y el otro reía al sentir su voz. Una sensación de paz la envolvía, aunque no podía evitar recordar los años de abandono, las noches de soledad y el desprecio de Alejandro. Cada recuerdo la golpeaba con fuerza, pero también reforzaba su convicción: no volvería a depender de nadie más que de sí misma y del amor que sentía por sus hijos. «Mamá», dijo uno de los gemelos, con la voz apenas un susurro. Isabella lo miró, y una sonrisa cálida apareció en su rostro. «Sí, mi amor, estoy aquí. Siempre lo estaré». Los abrazó con fuerza, sintiendo que en ese momento no había nada que pudiera destruir la felicidad que construía a base de amor y esfuerzo. Nadie podrá quitarnos esto, nunca. En otro lugar, Alejandro no podía quitarse de la mente la imagen que no había visto nunca: sus hijos, idénticos a él, creciendo mientras él estaba ausente. La culpa y el arrepentimiento comenzaban a transformarse en una obsesión silenciosa. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Isabella cargando a los gemelos, su sonrisa,
la fortaleza que nunca había reconocido. Y la idea de que había perdido algo que nunca podría recuperar lo consumía por dentro. Decidió que necesitaba saber la verdad, aunque aún no comprendía si estaba preparado para enfrentarla. Contactó a un conocido de su círculo social que se había mudado al barrio donde Isabella vivía. Quería confirmar si los rumores eran ciertos, si los gemelos eran realmente suyos. La espera lo hizo sufrir, y cada hora que pasaba sin noticias aumentaba el peso en su pecho. Mientras tanto, Isabella, ajena a la tormenta que se avecinaba, se preparaba para salir a hacer compras. Clara la ayudaba a vestir a los gemelos, quienes se mostraban juguetones y curiosos. «Isabella, ¿alguna vez piensas que Alejandro podría volver?», preguntó Clara, sin ocultar su preocupación. Isabella negó con la cabeza mientras recogía pañales y ropa en la bolsa. «No», respondió con firmeza. «No espero nada de él. Lo que importa es nuestra vida ahora. No voy a permitir que vuelva a lastimarnos». El mensajero llegó poco después con una carta sellada, pero sin remitente. Isabella frunció el ceño, extrañada, mientras la abría con cuidado. Sus ojos se agrandaron al leer unas palabras que la hicieron retroceder un paso. «Isabella, necesito hablar contigo. Hay cosas que debes saber, cosas que no pueden esperar». Su corazón se detuvo por un instante. Un escalofrío recorrió su espalda. Clara se inclinó hacia ella, alarmada. «¿Quién es, Isabella?», preguntó, con una mezcla de miedo y curiosidad. Isabella respiró hondo, tratando de calmar la tormenta que sentía en el pecho. «No lo sé, pero tengo la sensación de que esto cambiará todo». Se sentó, sosteniendo a los gemelos cerca. «Tengo que estar preparada, por ellos, por mí». Mientras el sol caía en el horizonte, Alejandro, sin que Isabella lo supiera, ya comenzaba a moverse silenciosamente hacia un reencuentro inevitable. Cada paso que daba lo acercaba a la mujer que había abandonado y a los hijos que nunca había reconocido, y en su corazón crecía una mezcla de miedo, culpa y una extraña esperanza, la posibilidad de recuperar lo que pensó que había perdido para siempre. «Tranquila, Isabella», susurró Clara, sosteniéndole una mano. «Sea lo que sea, ¿estás lista? ¿Has luchado por esto?». Isabella respiró profundo y asintió, tratando de calmar el nudo en la garganta. Sus ojos recorrieron el lugar, y allí estaba él, Alejandro, de pie junto a la ventana, con una expresión que era una mezcla de sorpresa, ansiedad y algo que no lograba identificar. Sus manos temblaban ligeramente mientras la observaba acercarse, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. «Hola, Alejandro», dijo Isabella con voz firme, aunque temblorosa. «Veo que recibiste mi carta». Él tragó saliva, incapaz de articular una respuesta inmediata. Cada palabra parecía atrapada entre la culpa y el deseo de comprender la magnitud de lo que había perdido. Finalmente, logró hablar, con la voz más baja de lo que acostumbraba. «Isabella, yo no sabía de ellos». Se detuvo, mirando los gemelos en sus brazos. No tenía idea. Isabella lo miró con los ojos llenos de emoción y un filo de reproche. «No saber no te exime de la responsabilidad, Alejandro. Te fuiste, me dejaste sola, y me despojaste de todo». Su voz se quebró un instante mientras acariciaba a los gemelos. «Y aún así, aquí estoy, sobreviviendo, criando a nuestros hijos sin ti». Alejandro dio un paso hacia ella, como si quisiera cerrar la distancia entre el pasado y el presente, pero algo lo detuvo, la fuerza que emanaba Isabella, la determinación en su mirada, la vida misma que sostenía entre sus brazos. «Isabella, no fue mi intención lastimarte», dijo con sinceridad, aunque con un temblor evidente en la voz. «Tomé decisiones terribles, y cada día me doy cuenta de lo que perdí». Isabella negó con la cabeza, sus labios temblando de emoción contenida. «Tus palabras no borran los años que me dejaste sola, ni la sensación de abandono que sentí cada noche», dijo, con una mezcla de dolor y firmeza. «Pero si estás aquí, eso significa que quieres enfrentar la verdad, que quieres vernos, a mí y a ellos, y asumir lo que dejaste atrás». Los gemelos,
curiosos ante la tensión que flotaba en el aire, comenzaron a moverse inquietos. Alejandro se inclinó ligeramente, incapaz de ocultar la fascinación que sentía al observar sus rasgos, idénticos a los suyos, pequeños reflejos de su propia esencia, pero con la calidez y ternura que solo Isabella podía haberles dado. Son, empezó a decir, pero la voz se le quebró al intentar completar la frase. Son, hermosos. Su mirada se suavizó, y un dolor profundo se reflejó en sus ojos. No puedo creer que haya dejado pasar todo esto. Isabella lo miró, evaluando cada gesto, cada expresión. Había pasado mucho tiempo desde que él había sido dueño de su corazón, pero el poder de los años de lucha y la maternidad habían transformado esa relación. Ahora no era solo ella, eran ellos tres, y Alejandro debía comprender que nada podía volver a ser igual. Alejandro, dijo ella con voz firme, no podemos retroceder el tiempo. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo sea igual. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Tienen que entender que su amor y su protección no se negocian. Yo los crié, los amé, y eso nadie puede borrarlo. Él asintió lentamente, con una mezcla de arrepentimiento y admiración. Lo sé. Isabella, sé que he cometido los peores errores de mi vida. Pero estoy aquí, y quiero enmendar, aunque sea una pequeña parte de lo que te hice pasar. Miró a los gemelos, con un nudo en la garganta. Quiero conocerlos, quiero ser parte de sus vidas, si tú me lo permites. Isabella respiró hondo, sintiendo cómo la tensión se mezclaba con la emoción y la esperanza contenida. Por un instante, el pasado y el presente se enfrentaban en su mirada, el hombre que la había abandonado, y la mujer que había sobrevivido y prosperado a través del dolor. No será fácil, Alejandro, dijo, acariciando suavemente la cabeza de uno de los gemelos. No porque no quiera darte una oportunidad, sino porque ellos son mi prioridad absoluta. Se inclinó hacia los niños, sosteniéndolos cerca. Cada decisión que tomemos ahora debe ser por ellos, y no por nosotros. Alejandro asintió, con la cabeza baja, mientras sentía que la magnitud de sus errores lo golpeaba con fuerza. Lo entiendo, Isabella, susurró. Haré lo que sea necesario, por ellos. Por ti. Y así, en aquel café, mientras el murmullo de otros clientes continuaba alrededor, se gestó el inicio de una nueva relación, marcada por la tensión, la emoción y el peso del pasado. Alejandro comenzaba a comprender que el amor no se recupera con palabras ni con riqueza, sino con presencia, compromiso y respeto hacia esa mañana. Isabella decidió permitirle acompañarla a una salida al parque con los gemelos. Clara, siempre protectora, la miró con aprensión, pero finalmente asintió. Isabella sabía que Alejandro debía demostrar con acciones, no solo palabras, que estaba dispuesto a asumir su lugar. Recuerda, Alejandro, dijo Isabella mientras ajustaba los pequeños sombreros de los gemelos. Esto no es un juego. Ellos son mi prioridad absoluta. No hay espacio para errores. Él la miró, con la mandíbula tensa y los ojos cargados de emoción. Lo sé, Isabella, y te prometo que no voy a fallar. Se agachó hacia los niños, extendiendo los brazos. Hola, mis pequeños, soy Alejandro. Los gemelos lo miraron con curiosidad. Uno de ellos se aferró a Isabella, mientras el otro extendió la manita hacia él. Alejandro sonrió, con una mezcla de nerviosismo y ternura. Vamos a conocernos poco a poco, ¿sí? Susurró, intentando no asustarlos. Prometo ser alguien en quien puedan confiar. Isabella observaba la escena con el corazón latiendo con fuerza. Cada gesto de Alejandro era medido, cada palabra cuidadosamente elegida. Aunque la herida del pasado aún estaba presente, ella comprendía que su papel ahora era equilibrar la oportunidad de un padre con la protección de sus hijos. Mientras caminaban por el parque, los gemelos corrían y reían, ignorando la complejidad del mundo adulto. Alejandro lo seguía, aprendiendo a interpretar sus gestos, sus risas y su energía. Cada pequeña interacción era un aprendizaje para él, un recordatorio de lo que había perdido y de la responsabilidad que ahora debía asumir. Isabella, dijo él,
con voz baja mientras caminaban un poco detrás de los niños. Cada vez que los veo, siento una mezcla de culpa y esperanza. No sé cómo recuperar el tiempo perdido, pero quiero intentarlo. Ella lo miró, midiendo la sinceridad en sus palabras. No se trata de recuperar el tiempo perdido, Alejandro. Se trata de construir algo nuevo, juntos, pero bajo mis reglas y con el bienestar de los niños como prioridad. Suspiró. No es fácil, y sé que nos espera un camino difícil. Alejandro asintió, con un nudo en la garganta. Lo entiendo, y estoy dispuesto a hacerlo. Todo lo que sea necesario. Quiero que confíen en mí, aunque sé que no será inmediato. Esa tarde, mientras los gemelos jugaban con otros niños en la arena, Isabella se sentó en un banco cercano, observando cómo Alejandro intentaba interactuar con ellos, ofreciendo pequeños juegos, sonrisas y palabras suaves. Cada intento de conexión estaba cargado de esfuerzo y vulnerabilidad. Isabella sintió una mezcla de alivio y desconfianza, alivio porque él estaba allí, intentando acercarse, y desconfianza porque la herida del abandono no desaparecía con palabras ni gestos. «Mamá», dijo uno de los gemelos, corriendo hacia ella con arena en las manos. «Papá me ayuda a construir castillos». Isabella sonrió, acariciando su cabeza. «Sí, lo veo, y está bien, pequeño. Aprenderán a conocerlo poco a poco. Pero recuerda, siempre puedes contar conmigo». Miró a Alejandro de reojo, evaluando su paciencia y disposición. «No me decepciones». Alejandro escuchó las palabras con un peso intenso en su pecho. Cada mirada de Isabella, cada gesto de protección hacia sus hijos, le recordaba la magnitud de su responsabilidad. «No te decepcionaré, Isabella», dijo, con la voz firme, aunque temblando ligeramente. «Lo prometo». Los días siguientes continuaron con esta dinámica tensa pero progresiva. Alejandro empezó a involucrarse en las tareas diarias de los gemelos, los bañaba, los alimentaba y los llevaba al parque, siempre bajo la atenta mirada de Isabella. Cada acción era un examen silencioso, una prueba de que estaba dispuesto a asumir su papel como padre. «Alejandro, mira», dijo Isabella un día mientras preparaban el desayuno. «Es importante que recuerdes algo, no puedes comprar el amor de nuestros hijos ni tu perdón conmigo. Todo se gana con paciencia, constancia y respeto». Él asintió, con los ojos brillando de emoción y arrepentimiento. «Lo sé, Isabella, y estoy dispuesto a demostrarlo cada día. No espero que todo vuelva a ser como antes, pero quiero ser parte de sus vidas». Los gemelos, aunque pequeños, empezaban a reconocer su voz y su presencia, mostrando señales de afecto. Uno de ellos se abrazó a Alejandro mientras el otro le daba la manita. Ese momento, aunque breve, fue un rayo de esperanza para ambos adultos. «¿Lo ves, Isabella?», dijo Alejandro con un suspiro cargado de emoción. Esto es lo que más he esperado en mi vida». Ella lo observó, sintiendo un torbellino de emociones, ira contenida, esperanza silenciosa y la fuerza que le daba la certeza de que, aunque Alejandro había cometido errores irreparables, ahora estaba frente a un hombre dispuesto a cambiar. «Sí», dijo finalmente, con voz firme pero suave. «Pero recuerda, el camino será largo y difícil. No hay atajos. Todo lo que logres con ellos dependerá de tu constancia y respeto». Él asintió, consciente de que cada día sería un desafío, pero también de que «Alejandro, por favor, no levantes así a los gemelos», dijo Isabella, con la voz firme pero cargada de preocupación. «Pueden lastimarse si no los sostienes correctamente». Él frunció el ceño, pero trató de mantener la calma. «Isabella, sé cómo cargar a un niño», respondió, aunque con un hilo de reproche. «No es necesario que estés encima de mí todo el tiempo». Isabella lo miró, sintiendo como la frustración acumulada desde años de abandono comenzaba a aflorar. «No se trata de que no sepas, se trata de que ellos son mi responsabilidad absoluta. No puedo permitir que nada los ponga en peligro, Alejandro». Suspiró, tratando de controlar la ira que amenazaba con explotar. «Después de todo lo que pasó, no puedes esperar que confíe ciegamente en ti».
Alejandro bajó la mirada, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que cada palabra de Isabella estaba justificada, pero el orgullo y el deseo de demostrar que podía ser un buen padre se mezclaban con la culpa que lo consumía. Lo entiendo, Isabella, dijo finalmente. Solo quiero aprender, quiero estar presente. No busco reemplazarte ni invadir tu espacio, solo estar junto a ellos. Los gemelos, que percibían la tensión, dejaron de jugar y miraron a sus padres con ojos curiosos, sintiendo la energía densa en la habitación. Alejandro se agachó, tratando de sonreírles con suavidad. Chicos, estoy aquí para jugar con ustedes, ¿sí? Prometo que solo quiero hacerlos felices. Uno de los gemelos se acercó lentamente, tomando la mano de Alejandro, mientras el otro permaneció junto a Isabella, mirándola con cierta cautela. La mujer observó la escena y sintió un calor mezclado con una punzada de miedo. Los niños comenzaban a aceptarlo, pero aún dependían de su guía y protección. «¿Ves, Alejandro?», dijo Isabella, con voz calmada pero firme. «Ellos están aprendiendo a confiar en ti, pero no olvides que la paciencia y la constancia son lo único que te permitirá ganarte su cariño y respeto. No puedes apresurar nada». Él asintió, con los ojos brillantes de emoción y un toque de frustración. «Lo sé, pero a veces siento que estoy corriendo contra el tiempo. No quiero perder un solo momento con ellos». Isabella respiró hondo, recordando las noches en que ella había llorado sola, criando a los gemelos sin ninguna ayuda, sin una mano que la sostuviera. «Alejandro, esto no es solo sobre momentos felices o juegos», dijo con la voz cargada de emoción. «Esto se trata de construir confianza, de demostrar que estarás aquí incluso cuando no haya sonrisas, cuando haya llanto, cansancio y frustración. ¿Entiendes eso?». Él asintió, tragando saliva. «Sí, entiendo. Y quiero hacerlo bien, Isabella. No sé si puedo deshacer todo lo que hice mal, pero puedo intentarlo. Pido que me des esa oportunidad». Isabella lo miró por un largo instante, evaluando su sinceridad, la tensión que aún persistía y la intensidad de los recuerdos que lo separaban de su confianza total. «La oportunidad la tendrás», dijo finalmente. «Pero no será inmediata, y no será fácil. Ellos, nuestros hijos, tienen derecho a tiempo y cuidado, y yo no permitiré que nada los lastime, ni siquiera tú». Los gemelos, ajenos a la complejidad de la conversación, comenzaron a reír mientras Alejandro intentaba un juego torpe con uno de ellos. Isabella los observó con una mezcla de ternura y vigilancia. Cada pequeño paso de Alejandro era una prueba silenciosa, y cada error era un recordatorio de que la reconstrucción de la familia era frágil. «Mamá», dijo uno de los gemelos, abrazando la pierna de Isabella. «Papá me hace cosquillas». Ella sonrió, pero su corazón latía con fuerza, consciente de que la relación con Alejandro se estaba redefiniendo con cada gesto, con cada palabra y con cada decisión. «Sí, cariño, y está bien que jueguen juntos. Pero recuerda, siempre debemos cuidarnos. Eso incluye a papá también». Alejandro escuchó esas palabras con atención, entendiendo que la autoridad de Isabella sobre los gemelos no estaba en duda, y que cada paso que diera debía ser respetuoso y consciente. La responsabilidad que pesaba sobre él era enorme, y la ansiedad de no equivocarse lo mantenía alerta. «Lo haré bien», susurró para sí mismo, con voz cargada de determinación. «No puedo fallarles». El resto de la tarde transcurrió entre juegos, risas y pequeños desacuerdos que rápidamente se resolvían con paciencia. La tensión seguía presente, pero había un avance silencioso. Alejandro comenzaba a comprender la profundidad de lo que había perdido, mientras Isabella aprendía a equilibrar la apertura hacia él con la protección de sus hijos. Cuando finalmente regresaron a casa, Isabella colocó a los gemelos en la cuna y se sentó junto a Alejandro en el sofá, ambos agotados pero conscientes de que cada día era una batalla emocional que podían ganar juntos, si aprendían a respetar los límites y necesidades de la familia que lentamente estaba reconstruyéndose. «Alejandro», dijo ella, con voz suave pero firme. «Este camino será largo y difícil. Habrá días de frustración, miedo y resentimiento. Pero también habrá días de alegría, de descubrimiento y de amor. Si estás dispuesto a recorrerlo conmigo,
entonces tal vez podamos crear algo real para ellos y para nosotros. Isabella estaba impecable en un vestido sencillo pero elegante. Los gemelos, vestidos a juego, caminaban a su lado tomados de su mano. Clara los acompañaba, con la mirada alerta, lista para intervenir si algo amenazaba su paz. Alejandro lo seguía unos pasos detrás, ajustándose la chaqueta, con una mezcla de nerviosismo y determinación. Cada paso que daba hacia ellos era un recordatorio de que debía actuar con cautela, porque las miradas de los demás podían ser despiadadas y la presión del pasado lo perseguía. Isabella, susurró Alejandro, acercándose para hablar mientras los gemelos corrían a explorar el salón. Estoy aquí, y prometo estar contigo y con ellos, sin importar lo que digan. Ella lo miró, con los ojos llenos de emoción contenida. Alejandro, debes entender algo, dijo, con voz firme. Aquí todos nos juzgarán, todos tendrán opiniones sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No puedo permitir que nada ni nadie los lastime, ni que tú pierdas la paciencia. Él asintió, apretando ligeramente su mano en un gesto de nerviosismo. Lo sé, estoy listo. Haré lo que sea necesario para protegerlos y mantener la calma. El primer encuentro con los invitados no tardó en llegar. Una antigua amiga de la familia de Alejandro se acercó, con una sonrisa forzada que no lograba ocultar el escepticismo. «Alejandro», exclamó, mirando de reojo a Isabella y a los niños. «No sabía que traerías a tu familia aquí». Sus labios sonrieron, pero sus ojos transmitían juicio. ¡Qué sorpresa! Isabella mantuvo la compostura, con los gemelos a su lado, y respondió con tranquilidad, aunque con un filo de reproche: «Sí, estoy aquí con mis hijos. Ellos también forman parte de esta celebración, y merecen estar presentes». Alejandro sintió un nudo en el estómago. El murmullo entre los invitados crecía, y las miradas de curiosidad y juicio se centraban en Isabella y en los gemelos. Por primera vez en años, comprendió lo doloroso que había sido para ella enfrentarse sola al mundo, y ahora él debía asumir su lugar sin cometer errores. Isabella, susurró, apenas audible. «No dejes que esto te afecte. Ellos no entienden, pero yo sí». Ella lo miró, con ojos que reflejaban una mezcla de gratitud y advertencia. «Alejandro, estoy agradecida por tu presencia, pero no puedes permitir que tus viejas conexiones definan nuestra tranquilidad. Cada comentario, cada mirada, solo fortalecerá la resistencia de nuestros hijos y la mía. Debemos mantenernos fuertes». La boda avanzaba y los invitados comenzaron a acercarse a saludar a Alejandro. Algunos lo hicieron con cordialidad, otros con frialdad. Cada gesto parecía recordarle a Isabella los años de abandono, y a Alejandro el costo de su arrogancia y decisiones impulsivas. «Alejandro», dijo uno de los invitados con sonrisa fingida. «Qué sorpresa verte acompañado de tu familia. No esperaba ver a Isabella aquí». Sus ojos se fijaron en los gemelos, con un brillo de curiosidad y un toque de juicio. «Supongo que todo cambia con los años, ¿no?». Isabella mantuvo la calma, pero su voz reflejó firmeza y autoridad. «Sí, todo cambia, y lo que antes estuvo perdido ahora se construye con amor, paciencia y respeto. Mis hijos merecen respeto, y espero que todos aquí lo entiendan». Alejandro observó la interacción, sintiendo un torbellino de emociones. Por un lado, la humillación que él mismo había provocado años atrás con su abandono; por otro, la admiración hacia Isabella, que se mantenía serena y digna frente a la hostilidad. Por primera vez, comprendió que la verdadera fuerza no estaba en su riqueza, sino en la mujer que había sobrevivido, en sus hijos, y en la manera en que ella los protegía con firmeza. Mientras los gemelos reían y jugaban entre los invitados, Alejandro se inclinó hacia Isabella, con voz cargada de sinceridad: «No puedo cambiar el pasado, Isabella, pero puedo estar aquí ahora. Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea, a soportar miradas, juicios y comentarios, todo por ellos, y por ti». Ella lo miró, evaluando cada palabra y cada gesto. Su corazón latía con fuerza, mezclando gratitud, temor y esperanza. «Está bien, Alejandro», dijo finalmente. «Hoy no se trata de ti ni de mí, sino de ellos.
Cada paso que demos será por ellos, y si puedes mantener eso presente, entonces quizás podamos construir algo verdadero. En ese instante, los invitados comenzaron a observar a los gemelos, sorprendidos por su alegría y simpatía. La tensión social se mezclaba con una sensación de admiración silenciosa, los niños reflejaban inocencia y fuerza, y Alejandro comenzaba a comprender que la opinión de los demás era secundaria ante el vínculo que ahora debía construir con su familia. Todo comenzó cuando uno de los invitados, un antiguo socio de negocios de Alejandro, se acercó con una sonrisa calculadora, deseando provocar sin que fuera demasiado evidente. Alejandro, qué sorpresa verte acompañado, dijo, con un tono que mezclaba curiosidad y burla. No esperaba que tu vida personal hubiera cambiado tanto, y esos niños, tan adorables, supongo que son tus hijos. Alejandro se tensó, y por un instante su orgullo y los recuerdos de años de abandono lo hicieron reaccionar antes de pensar. Sí, son mis hijos, respondió con voz firme, aunque el temblor en sus manos delataba la presión que sentía. Y estoy aquí para ser parte de sus vidas, algo que me perdí durante demasiado tiempo. El invitado arqueó una ceja, y una sonrisa condescendiente apareció en su rostro. Vaya, dijo, dejando que la palabra flotara con un matiz de juicio. Supongo que todo el mundo tiene segundas oportunidades, ¿no? Aunque algunos se toman su tiempo para aprender lo que significa la familia. Isabella sintió como la sangre le subía al rostro. Dio un paso delante de Alejandro, los gemelos abrazándola, y con la voz temblorosa pero cargada de autoridad, dijo, sí, se necesita tiempo, pero no solo para él, también para todos los que alguna vez juzgaron y despreciaron. Nuestros hijos merecen respeto, y si alguien aquí tiene problemas con eso, deben mantenerlo para sí mismos. Alejandro, sorprendido por la firmeza de Isabella, respiró hondo. La forma en que ella defendía a los gemelos y a él, con fuerza pero sin perder la calma, lo conmovió profundamente. Sin embargo, la tensión no terminó allí. Mientras intentaba seguir a Isabella y mantener la compostura frente a los invitados, uno de los gemelos tropezó y derramó su bebida sobre la mesa de postres, generando murmullos y risas contenidas entre los presentes. No, cuidado, exclamó Alejandro, corriendo a levantar al niño, con la cara roja de vergüenza y ansiedad. Lo siento mucho, su voz temblaba, y la presión de todos los ojos sobre él lo hacía sentir pequeño, como si estuviera nuevamente bajo el juicio del mundo. Isabella lo miró con una mezcla de sorpresa y reproche. Alejandro, calma, dijo, sujetando al otro gemelo con firmeza. No pasa nada. Ellos no entendieron lo que pasó y nosotros tampoco necesitamos que todos los demás lo interpreten mal. Él asintió, respirando con dificultad, sintiendo como el peso de sus errores pasados se manifestaba en cada mirada de juicio que recibía. Cada invitado parecía un recordatorio silencioso de su abandono, de los años perdidos y de la oportunidad que apenas comenzaba a reconstruir. Lo siento, Isabella, susurró mientras limpiaba con cuidado la ropa del niño. No quiero arruinar nada. Solo quiero hacer las cosas bien. Ella lo miró, reconociendo su sinceridad y su vulnerabilidad. Lo sé, Alejandro, dijo, con voz suave pero firme. Pero debes aprender a mantener la calma, incluso cuando todos los ojos estén sobre ti. Esto no se trata de demostrar nada a los demás, se trata de nosotros y de los niños. Alejandro respiró hondo, tratando de controlar el temblor en sus manos y la ansiedad que lo invadía. Observó a los gemelos, que ya habían comenzado a reírse otra vez, ajenos al escándalo que él sentía que se había desatado. La inocencia de ellos le recordó por qué estaba allí, no por la aprobación de los invitados, ni por su propio orgullo, sino por ser un padre presente y responsable. Mientras la noche avanzaba, Alejandro intentó recomponerse, integrándose con discreción, ayudando a los niños a socializar sin forzar la situación. Isabella lo observaba, evaluando cada gesto, cada palabra, reconociendo su esfuerzo pero consciente de que aún quedaba un largo camino para que ganara su confianza plena. Isabella, murmuró Alejandro, inclinándose hacia ella mientras los gemelos jugaban a su alrededor. No sé si algún día podré compensar los años que perdí,
pero quiero que sepas que cada error que cometa ahora será un recordatorio de que debo aprender y mejorar. Ella lo miró, con lágrimas conteniéndose en sus ojos, y le acarició el brazo. No se trata de compensar, Alejandro. Se trata de estar presentes, de ser constantes y de demostrar que podemos ser una familia, a pesar de todo lo que pasó. Si realmente quieres estar con nosotros, tendrás que aprender a caminar junto a nosotros, no delante ni detrás. El ambiente en la boda seguía lleno de luces, risas y murmuraciones, pero para Alejandro e Isabella, la noche se transformó en un escenario de prueba silenciosa. Cada gesto, cada palabra y cada interacción eran un desafío, un recordatorio de que el camino hacia la reconciliación era delicado y lleno de obstáculos. Los gemelos comenzaron a jugar con sus pequeños juguetes, ignorando la tensión que flotaba en el aire. Alejandro se quedó de pie unos segundos, observando a Isabella mientras acomodaba a los niños. Su corazón latía con fuerza, cada gesto de ella, cada mirada, era un recordatorio de la mujer fuerte y resiliente que había sobrevivido a su abandono. Isabella, susurró, con voz cargada de emoción. Gracias por dejarme estar aquí. No sabes cuánto significa para mi poder, incluso solo estar presente. Ella lo miró de reojo, con una mezcla de cansancio, desconfianza y ternura contenida. No es un favor, Alejandro, respondió, con voz firme. Es una oportunidad, pero eso no significa que confíe en ti ciegamente. Cada día será una prueba. Cada gesto, una decisión. Él se acercó un paso más, sintiendo el miedo y la vulnerabilidad que acompañaban a cada palabra. Lo sé, y no espero que todo sea fácil, dijo, tragando saliva. Solo quiero que sepas que lamento profundamente haberte abandonado, a ti y a ellos. No hay excusa para lo que hice. No había un solo día que no pensara en ustedes, aunque el orgullo y los errores me impidieran regresar antes. Isabella sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Alejandro despertaban recuerdos dolorosos, pero también la posibilidad de sanar, aunque lentamente. Han sido años difíciles, dijo, la voz temblando ligeramente. Creí que nunca volverías, que nos habías olvidado completamente. Cada noche sola con ellos me enseñó a ser fuerte, pero también me llenó de miedo, de rabia, y de una tristeza que todavía no desaparece. Él bajó la cabeza, abrumado por la culpa. Sé que no puedo borrar esos años, Isabella, susurró. Pero quiero intentarlo, quiero estar aquí de verdad, sin excusas ni faltas. Quiero aprender a ser un padre y un hombre digno de ustedes. Isabella respiró hondo, mientras los gemelos jugaban cerca, ajenos a la intensidad de la conversación. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, y por un instante, todo el pasado y la tensión social desaparecieron, dejando únicamente la vulnerabilidad y la emoción de dos personas que habían sido heridas profundamente. Alejandro, dijo ella, con suavidad. Esto no se trata de palabras bonitas ni de promesas. Se trata de hechos, de presencia, de constancia. Si vas a estar con nosotros, debes comprender que cada paso que des será observado, y cada error tendrá consecuencias. ¿Estás preparado para eso? Él asintió, con lágrimas conteniéndose en los ojos. Sí, Isabella, estoy preparado. Lo que sea necesario, lo haré por ellos, por ti, y por nosotros, si me lo permites. Ella lo miró en silencio, evaluando la sinceridad de sus palabras, sintiendo la mezcla de miedo y esperanza que le recorría el pecho. No será fácil, dijo finalmente. Cada día habrá desafíos, momentos de tensión y recuerdos que nos harán dudar. Pero si ambos estamos dispuestos a enfrentarlos juntos, entonces quizás podamos encontrar algo que valga la pena, una familia unida, aunque con cicatrices. Alejandro tomó aire, acercándose un poco más, sin invadir el espacio de Isabella, respetando la distancia que ella necesitaba. Lo entiendo, dijo con voz temblorosa. No busco tu perdón inmediato, ni tu amor de la noche a la mañana. Solo quiero que me dejes demostrar que puedo ser diferente, que puedo estar aquí, sin lastimarlos. Isabella sintió como un calor desconocido la envolvía, mezcla de alivio y miedo. Sus dedos rozaron los de Alejandro, un contacto sutil que hablaba más que cualquier palabra.
Cada día será una prueba, dijo, con voz suave. Y si fallas, los gemelos y yo lo sentiremos. Pero también hay esperanza. Y si aprendes a estar aquí de verdad, entonces quizás podamos construir algo que dure más que los errores del pasado. Alejandro asintió, con los ojos llenos de lágrimas contenidas y un nudo en la garganta. Lo haré, Isabella, te lo prometo. No solo por mí, sino por ellos, y por ti. No volveré a fallar de la misma manera. Papá, no quiero bañarme ahora. Gritó uno de los gemelos, con lágrimas en los ojos, mientras se resistía a entrar al baño. Alejandro suspiró, sintiendo como el pánico se apoderaba de él. Cada grito y cada llanto resonaban como un recordatorio de los años perdidos, de su temor a no saber manejar la situación y de su responsabilidad absoluta sobre esos pequeños seres que dependían de él. Tranquilo, pequeño, dijo con voz suave, intentando calmarlo mientras lo sostenía por los hombros. Sé que no quieres bañarte ahora, pero es necesario para estar limpios y saludables. No. Gritó el niño, retrocediendo. No quiero. Alejandro tragó saliva, sintiendo como la frustración comenzaba a mezclarse con la culpa. Intentó respirar profundo, recordando las palabras de Isabella sobre paciencia y constancia. Está bien, dijo, tratando de sonar firme pero sin levantar la voz. No te obligaré, pero necesitamos encontrar una manera de hacerlo sin lastimarnos ni asustarnos. En ese instante, el otro gemelo empezó a llorar, imitando a su hermano, y Alejandro sintió como su corazón se aceleraba. No solo estaba lidiando con la resistencia de uno, sino con la ansiedad contagiosa del otro. No puedo con esto solo, susurró, con los ojos brillando por la tensión. Isabella, ¿por qué me dejaste solo? Se detuvo, reconociendo su propia culpa, no era culpa de ella, sino de su miedo a fallar. Respiró profundo y se inclinó hacia los gemelos, intentando reconectar con ellos desde la calma. Escúchenme, chicos, dijo con voz firme pero suave. No quiero que tengan miedo ni que se sientan obligados a nada. Solo quiero que sepan que estoy aquí para ustedes, y juntos podemos encontrar una manera de hacer esto sin llantos ni peleas. El primer niño lo miró con ojos llenos de dudas, mientras el segundo se escondía detrás de Alejandro, aferrándose a su camiseta. Alejandro sintió un peso enorme en el pecho, pero decidió hablar con sinceridad, exponiendo su propia vulnerabilidad. Lo admito, a veces me siento perdido, y no siempre sé cómo ser un buen papá. Pero quiero aprender. Quiero estar aquí para ustedes, y necesito que me ayuden a entender cómo podemos hacerlo juntos. Los gemelos, aún con lágrimas, comenzaron a calmarse ante la honestidad de Alejandro. Uno de ellos extendió la mano hacia él, mientras el otro se asomaba tímidamente desde detrás de su espalda. Alejandro los abrazó suavemente, sintiendo un nudo en la garganta. Gracias por darme una oportunidad, susurró. No puedo prometer que siempre será fácil, pero sí puedo prometer que no los abandonaré ni un solo día. En ese momento, Isabella regresó a casa, encontrando la escena, Alejandro arrodillado, sosteniendo a los gemelos mientras intentaba calmar sus llantos. Se acercó con cautela, observando la tensión en su rostro y la vulnerabilidad que él estaba mostrando. Alejandro, dijo suavemente, con voz llena de mezcla entre preocupación y ternura. ¿Qué pasó aquí? Él respiró profundo, mirándola con ojos cargados de emociones y sinceridad. Tuve miedo, Isabella, tuve miedo de no saber manejarlo. Ellos lloraban y yo, no quería fallar. Pero también les hablé de mi miedo, les dije que quiero aprender y estar aquí para ellos. Isabella lo observó, con los ojos llenos de lágrimas, comprendiendo que, aunque había tensión y errores, Alejandro estaba genuinamente intentando ser un padre presente. Lo veo, dijo finalmente, con voz suave. Y eso es lo que importa. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar aquí, aprender y ser constante. Ellos sentirán tu amor si ven que estás dispuesto a intentarlo todos los días. Alejandro suspiró, sintiendo como un peso enorme se levantaba de su pecho, aunque sabía que la prueba no terminaba allí. Prometo que cada día intentaré hacerlo mejor, dijo, con voz firme.
por ellos, por ti y por nosotros. Los gemelos, aún con lágrimas, se abrazaron a ambos padres, y por un instante la tensión se transformó en una sensación de unidad y esperanza. Alejandro comprendió que cada crisis, cada llanto y cada desafío era también una oportunidad para fortalecer el vínculo que tanto había perdido, y que la paciencia, la honestidad y el amor serían sus mejores herramientas para reconstruir la familia que durante años había estado rota. El salón estaba repleto de invitados elegantemente vestidos, la música y las luces creaban un ambiente festivo, pero Alejandro sintió un nudo en el estómago al entrar. Cada mirada parecía evaluarlo, y sabía que su pasado, sus errores y la decisión de abandonar a Isabella y los gemelos serían juzgados por todos. Isabella caminaba a su lado, con los gemelos tomados de su mano, su postura firme y elegante transmitía confianza y autoridad. Alejandro, recuerda lo que hablamos, susurró Isabella, apenas audible sobre el murmullo del salón. Cada gesto cuenta, cada palabra tiene peso. No pierdas la calma, sin importar lo que digan o insinúen. Él asintió, respirando hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que lo invadía. Todo parecía ir bien hasta que uno de los invitados, una mujer influyente en los círculos sociales de la familia, se acercó con una sonrisa calculadora. Sus ojos brillaban con malicia disfrazada de cortesía. «Alejandro», dijo con un tono que mezclaba sorpresa y reproche. «No esperaba verte aquí con toda tu familia. ¿Cómo es posible que hayas decidido aparecer?» Isabella se tensó, y Alejandro sintió como la presión del juicio social comenzaba a envolverlos. «Estoy aquí para ser parte de sus vidas», respondió Alejandro con firmeza, aunque el temblor en su voz revelaba su ansiedad. «Ellos merecen un padre presente, y yo estoy dispuesto a hacerlo». La mujer arqueó una ceja, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y bajó la voz para que solo Alejandro pudiera oírla. «Parece que ahora te preocupas por la opinión de los demás, después de tantos años de indiferencia, ¿verdad?» Alejandro tragó saliva, el calor de la vergüenza y la ira se mezclaban en su pecho. Quería defenderse, pero sabía que cualquier reacción impulsiva podría dañar la frágil reconstrucción que estaba intentando con Isabella y los gemelos. «No vine aquí para convencer a nadie», dijo finalmente, manteniendo la voz firme. «Vine para estar con mi familia. Eso es lo único que importa». Isabella, percibiendo la tensión que amenazaba con desbordarse, tomó la mano de Alejandro con un gesto silencioso de apoyo. «No les des poder sobre nuestro momento», les susurró. «No permitas que las palabras de otros definan quiénes somos nosotros». Pero el enfrentamiento no terminó allí. Otro invitado, antiguo amigo cercano de Alejandro, decidió intervenir en voz alta, con el salón entero escuchando. «Vaya, Alejandro, nunca pensé que te vería aquí con Isabella y esos niños, ¿y cómo es posible que nos escondieras algo tan grande durante años? ¿Por qué no apareciste antes, cuando realmente importaba?» El salón se llenó de murmullos y miradas inquisitivas. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba y que la ansiedad amenazaba con paralizarlo. Respiró hondo, recordando cada consejo de Isabella, cada lección de paciencia y constancia. Se acercó un paso más hacia ella, buscando su apoyo silencioso, y habló con voz cargada de emoción y sinceridad. «Sé que he fallado, lo sé más que nadie. No hay excusa para el tiempo que perdí, ni para la ausencia que sufriste tú y estos pequeños. Pero estoy aquí ahora, dispuesto a asumir mis responsabilidades, dispuesto a enfrentar el juicio de todos si eso significa estar con ellos, con mi familia». Isabella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, mezclando orgullo y dolor. «Alejandro», dijo suavemente, con voz firme. «Hoy no se trata de ellos ni de sus juicios. Hoy se trata de demostrar que podemos ser una familia, a pesar de todo. Si puedes mantener la calma y demostrar tu amor y constancia, entonces cada mirada crítica será irrelevante». Los gemelos, ajenos a la tensión social, comenzaron a reír mientras Alejandro los levantaba y los abrazaba, mostrando al mundo un vínculo que iba más allá de los años perdidos y los errores cometidos. Cada gesto de ternura era un desafío silencioso a las palabras de juicio de los invitados, una afirmación de que la familia podía reconstruirse con paciencia, amor y honestidad.
Isabella, susurró, con voz cargada de emociones contenidas. Hoy ha sido difícil, más de lo que imaginé. Cada mirada, cada comentario, sentí que todos me juzgaban, que mi pasado estaba allí frente a mí, como un recordatorio de todo lo que perdí. Ella se acercó lentamente, apoyando su mano sobre su brazo, con una mezcla de ternura y firmeza. Lo sé, Alejandro, dijo, con voz suave pero firme. No ha sido fácil para ninguno de los dos. Pero hoy también vi algo diferente en ti. Vi a un hombre que intenta, que lucha por estar presente, y eso importa más que cualquier error del pasado. Él giró la cabeza, buscándola con los ojos húmedos por la emoción. No quiero que pienses que solo vine por obligación o culpa, dijo, respirando hondo. Estoy aquí porque quiero construir algo real con ustedes, porque finalmente comprendí lo que significa ser un padre y un esposo presente. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo decidir lo que haré a partir de ahora. Isabella lo miró con atención, sintiendo el peso de sus palabras y la sinceridad que emanaba de cada gesto. Alejandro, dijo, tragando saliva. Ha habido tanto dolor, tantos años de abandono, y aún así, aquí estás. Pero debes entender que no solo basta con querer estar. Necesitas demostrarlo, con paciencia, constancia, y con respeto hacia nosotros y hacia el tiempo que hemos vivido sin ti. Él asintió, con los ojos brillando por la emoción y un nudo en la garganta. Lo sé, susurró. Estoy listo para enfrentar lo que sea, Isabella. Cada desafío, cada mirada, cada juicio, todo será una oportunidad para demostrar que puedo ser diferente, que puedo estar aquí para ustedes. Ella respiró hondo, tratando de calmar su corazón acelerado, y bajó la voz para un tono casi confidencial, mientras los gemelos seguían jugando a lo lejos. Hay algo más que debes entender, dijo con voz temblorosa. No solo los ojos de los demás nos observan. Mis sentimientos, nuestros hijos, mi confianza, todo eso también está en juego. Si fallas ahora, Alejandro, no habrá palabras bonitas que puedan reparar el daño. Él dio un paso más cerca, extendiendo la mano hacia ella, con una mezcla de miedo y determinación. Isabella, dijo con voz cargada de emoción. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier miedo, cualquier dolor, cualquier consecuencia. No busco tu perdón inmediato, ni tu amor de golpe. Solo quiero que me des la oportunidad de ser un hombre mejor, un padre que ellos puedan admirar y un esposo que pueda protegerte y apoyarte. Ella lo miró fijamente, evaluando cada palabra, cada gesto, cada emoción que emanaba de él. Durante un instante, el silencio los envolvió, roto únicamente por las risas lejanas de los gemelos y el susurro del viento entre las hojas. Alejandro, dijo finalmente, con voz suave y cargada de sentimientos encontrados. Estoy dispuesta a darte esa oportunidad. Pero debes prometerme algo, cada acción, cada decisión, cada palabra, debe ser sincera. Nada de apariencias, nada de gestos vacíos. Solo hechos, constancia y amor genuino. Él asintió con firmeza, sintiendo como su corazón latía con fuerza, mezclando miedo, esperanza y un amor renovado. Lo prometo, Isabella, dijo. Cada día demostraré que puedo ser digno de ustedes, que puedo estar aquí de verdad, sin excusas, sin miedo. Ella respiró hondo, dejando que un hilo de alivio y esperanza llenara su pecho, mientras Alejandro, con los ojos fijos en los suyos, comprendía que este momento definía mucho más que la noche de la boda, definía la posibilidad de reconstruir una familia que había estado rota por años, con heridas profundas. Mientras caminaban hacia su mesa, uno de los invitados más influyentes del círculo social, conocido por su lengua afilada y su capacidad de manipular rumores, se acercó con una sonrisa calculadora. Vaya, Alejandro, dijo, dejando que el murmullo de los demás lo acompañara. No esperaba verte así, con tu familia completa. Supongo que después de todo, la vida te da sorpresas. Alejandro respiró hondo, sintiendo como la tensión se mezclaba con una determinación silenciosa. Tomó la mano de Isabella y la estrechó ligeramente, buscando su apoyo y reafirmando que juntos podían enfrentar cualquier juicio. Sí, dijo, con voz firme.
Estoy aquí porque ellos son mi familia, y porque he decidido estar presente, sin excusas ni pretextos. Isabella lo miró, con una mezcla de orgullo y ternura, y añadió con suavidad, hoy no solo estamos demostrando a los demás quiénes somos. Estamos demostrando a nosotros mismos que podemos superar cualquier obstáculo y reconstruir lo que se rompió. Los gemelos, ajenos a la tensión social, corrieron hacia la pista de baile, riendo y jugando, mientras Alejandro lo seguía con la mirada, sintiendo una mezcla de amor y responsabilidad que le oprimía el pecho. De repente, la orquesta comenzó a tocar una canción lenta y emotiva, y los invitados se dieron cuenta de la presencia de la familia, algunos sorprendidos, otros con gestos de admiración. Isabella, susurró Alejandro, bajando la voz mientras la tomaba suavemente de la mano. No sé si alguna vez podré compensar los años que perdí, pero sí sé que puedo decidir cada día estar presente, ser constante y demostrarles a nuestros hijos que siempre pueden contar conmigo. Ella lo miró fijamente, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir, y respondió con voz cargada de emoción, no se trata de compensar, Alejandro, se trata de ser honestos y de enfrentar juntos la vida. Hoy has demostrado que puedes hacerlo, y eso significa más de lo que imaginas. En ese momento, uno de los invitados, que había sido un crítico silencioso de Alejandro durante toda la velada, se acercó con una mezcla de respeto y asombro, debo decirlo. Alejandro, nunca imaginé que tendrías la fuerza de presentarte así, frente a todos y junto a tu familia. Me has demostrado que realmente quieres cambiar y ser un padre presente. Alejandro respiró hondo, sintiendo como un peso enorme se levantaba de sus hombros. Miró a Isabella, luego a los gemelos que jugaban a su alrededor, y con una voz clara y firme dijo, hoy no busco la aprobación de nadie más que la de ellos y la tuya, Isabella. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo decidir cómo será nuestro futuro. Y prometo que cada día será una oportunidad para demostrarles que pueden confiar en mí. Isabella lo abrazó suavemente, sintiendo la sinceridad de sus palabras y el esfuerzo que había hecho para llegar hasta allí. Lo veo, Alejandro, y eso es suficiente por hoy. Mañana y los días que siguen serán pruebas, pero hoy podemos celebrar que estamos juntos y que la familia, aunque rota, comienza a sanar. Los gemelos corrieron hacia ellos, abrazando a ambos padres, mientras los invitados aplaudían, algunos con lágrimas en los ojos, conmovidos por la fuerza y la sinceridad que irradiaba la familia. Alejandro, sosteniendo a los niños y tomando la mano de Isabella, sintió que finalmente había alcanzado un momento de redención y esperanza. La tensión de los años pasados, los juicios y los miedos se habían transformado en un hilo de amor y constancia que los uniría para siempre. Mientras la música continuaba, la familia bailó junto a los gemelos, con cada paso cargado de emoción y promesas silenciosas. Alejandro comprendió que no existían garantías en la vida, pero que el amor, la paciencia y la presencia podían reconstruir lo que parecía perdido. Isabella, a su lado, sintió que la decisión de confiar nuevamente no era un acto de olvido, sino de valentía y esperanza, y juntos, mientras los gemelos reían y giraban entre sus brazos, sabían que finalmente habían encontrado un camino hacia la verdadera unión familiar, lleno de amor, comprensión y un futuro que podían construir día a